Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Continuamos con la saga de Alejandro Magno, con este octavo capítulo ya. Tras haber asistido en el programa anterior a las conquistas de Babilonia, de Susa y de la famosa Persépolis, pues Alejandro no se detiene y prosigue su imparable avance en persecución de Darío. Y para seguir conociendo esta apasionante historia, tenemos el placer de contar con Sergio Alejo Gómez, escritor e historiador. Bienvenido, Sergio. Hola, un placer de nuevo aquí en las arenas del tiempo para seguir a Alejandro en su aventura. Que vamos, nos estamos pegando una pechada de hacer kilómetros que no vean, no para este hombre, ¿eh? No para de moverse. Sí, sí, estamos aprendiendo, además de historia, estamos aprendiendo geografía porque se recorrió media Asia para bueno, conquistar el Imperio Persa, acabar con Darío y bueno, la verdad que menuda historia la de Alejandro Magno y bueno, estamos aquí para eso, para recordar esa apasionante historia y bueno, y aprender, ¿no? Que es lo que importa. Sí, no, y además ten en cuenta que a lo mejor la gente tiende a pensar que cuando Alejandro mató a Darío ya se fue a la India y pim pam pum, volvió y se acabó. No, es que hay mucha cosa entre medio que la gente a lo mejor obvia porque cuando está acostumbrada a ver la película o lo que sea, todo muy fluido, Muy ¿no? rápido. Pero claro, hay un espacio bastante importante de tiempo desde que lo captura hasta que se va a la India, o sea que son muchos años y esos años pues pasan muchas cosas. Entonces, lo que se trata de darle un poco de contenido a ese periodo que normalmente nos llega de un poco vacío o que lo hacen en versión express, pues nosotros vamos a hacer la versión un poco más lenta y detallando qué es lo que ocurre. Y no muere Darío después de Gaugamela, porque muchos pensarán, es que cuando acaba la batalla de Gaugamela, Alejandro lo persigue y mata a Darío, o se encuentra a Darío muerto, como será el caso. Pues no, vamos a ver qué es lo que ocurre, que han pasado tiempo. Entre medio está Babilonia, Susa, Persépolis y hoy nos vamos a Ecbatana y todavía no lo ha cazado. O sea que está pasando tiempo y Alejandro también está un poco desesperado y quiere acabar con Darío, con su reinado para ser él el rey. Mientras esté Darío con vida, quieras que no, pues siempre hay un resquicio de esperanza para los persas y él no se encuentra del todo cómodo porque siempre tendrá un oponente, ¿no? El rey, digamos, legítimo, porque mientras esté vivo, Alejandro no puede ser rey de los persas ni de su nuevo imperio, ¿no? De lo que está creando. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. La verdad que sí, que como bien comenta Sergio, no es algo que se hiciera de la noche a la mañana, esto llevó un tiempo y además hay que ver solo el mapa de Asia, ¿no? O sea, hacernos a la idea desde Macedonia hasta llegar hasta la India, o sea, hasta las fronteras de la India, al Indie Kush, pues es que es una cantidad de extensión geográfica enorme, ¿no? Y esto pues no se consigue en un día. Además, los territorios, como comentamos en el anterior programa, hay que ir más o menos consolidándolo para que no te salte la liebre detrás, ¿no? Por así decirlo. Así que bueno, vamos a seguir con esta aventura, Sergio. Sí, pues lo dejamos desde el punto donde finalizamos el programa anterior y nos encontramos ya en el mes de mayo del año 330 a.C., ¿no? Y fue entonces cuando Alejandro abandonó la ciudad de Persépolis y, como decíamos, avanzó hacia Ecbatana, que era otra ciudad muy importante, otra de esas grandes capitales que tenía el Imperio Persa. Recordad que teníamos Babilonia, que teníamos Susa, que teníamos Persépolis, que teníamos Ecbatana. Ya lo dijimos en su día, no el Imperio Persa Aqueménida era tan grande que realmente había problemas para tener una capitalidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues a una multicapitalidad en la cual pues, los persas tenían varias zonas a las cuales refugiarse y grandes ciudades en las cuales refugiarse porque no era un reino pequeño como era, por ejemplo, Macedonia o como era Grecia, ¿no? Que cada ciudad-estado tenía su propia ciudad, ¿no? Nos encontramos con un imperio tan magno y tan grande, ¿vale? Que tiene muchísimas ciudades importantes y por tanto eso dificulta más que vaya cayendo una capital. Es decir, no es lo mismo que si en Macedonia atacas Pela y la destruyes, pues acabas con la capitalidad y con el reino en sí, ¿no? Entonces, si tú destruyes Ecbatana, te quedarán tres capitales más. Si tú destruyes Persépolis, te quedarán tres capitales más. Entonces, eso le da una maniobrabilidad a los persas que no tenían, por ejemplo, los macedonios. Y eso es quizá una de las complicaciones que se encuentra en este caso Alejandro, ¿no? Mm.
Bueno, pues parece que en Ecbatana estaba presuntamente refugiado Darío y eso es la noticia que le llegó a Alejandro y lo que le impulsó a ir hacia allí, ¿no? Esta ciudad se halla a una distancia muy considerable de Persépolis, o sea, unos 800 kilómetros de distancia. Claro, nosotros Uf, estamos hablando aquí de kilometrajes como el que habla de ir de aquí al pueblo de al lado, ¿no? O pensamos que es eso, ¿no? Realmente el imperio persa era tan vasto que si tú pones en el mapa la distancia, tú miras lo que es esa zona de Asia y dices, bueno, pues tampoco está tan lejos. No, no, pero claro, cuando lo ves en kilómetros, ya dices, claro, uff, 800 kilómetros, o sea, imagínate lo que es eso, ¿no? A la hora de mover logísticamente un ejército, ¿no? Y bueno, exige de nuevo un periplo muy largo para las tropas de claro. Alejandro que venían ya caminando desde Macedonia, o bueno, podríamos decir, desde que desembarcan en Asia, en la zona de Troya y de Anatolia, el tute que se están pegando esta gente, ¿no? Que pensaba que en Persépolis ya se iba a acabar el tema y dice, no, 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 todavía tenemos que ir allí a Ecbatana. Y les dice Alejandro, yo me imagino la situación, venga chicos, vamos a Ecbatana a recoger los bártulos. Y uno dice, pues eso qué, está aquí a 2 días o 3. Dice, sí, sí, a 2 días o 3, vamos, vais a pegaros un festín de caminar. Entonces, claro, eso también exige más movilidad, exige más sacrificio a unas tropas que ya de por sí pues vienen con él desde hace mucho tiempo. Entonces, aunque traigas refuerzos y traigas tropas de refresco, los que están contigo deben decir, pues a mí me iría bien que me dejaras en la guarnición de Persépolis o haberme dejado en Susa o en Babilonia, ¿no? Que se estaba muy bien. Recuerda que también había recibido refuerzos, había ido renovando, durante todo este tiempo ha ido perdiendo efectivos, ha ido dejando efectivos también como guarniciones, entonces quizás los que se lleve para Ecbatana pues ya son tropas de refresco y no sean todos esos veteranos que le acompañaban desde el principio. Algunos sí, pero la mayoría o se han ido quedando por el camino o han sido licenciados, porque sí que hay que tener en cuenta que iba recibiendo constantemente refuerzos y que en las ciudades donde controlaba el cotarro, pues lo que hacía era reclutar tropas, ¿no? Entonces, sobre todo en las ciudades de origen griego, ¿no? Que era donde se abastecía la mayoría de veces. Pero ya está incluyendo esos contingentes de origen persa, que es lo que decíamos, que provocaba un poco el malestar entre sus hombres, ¿no? Tener ese añadido de tropas persas dentro de un ejército que en teoría en origen tendría que ser griego, ¿no? Mm. Ya no pido Macedonia porque es mucho, ¿no? Pero sí que griego. Entonces ya empezamos a ver que aquí que con esa política de asimilación, de espejo, ¿no? Porque está haciendo una política de espejo, ¿no? Quiere que los persas se conviertan también en helenos, ¿no? Y por eso hacía aquellos matrimonios mixtos que decíamos de sus hombres con las mujeres locales para generar una nueva generación que ya fuera más filohelena, ¿no? Porque tuviera una parte, una mitad genética que fuera ya de Claro. origen heleno, ¿no? Eso es lo que él pretendía, ¿no? Hacer como una especie de mestizaje, ¿no? Entonces, aquí ya podemos empezar a apreciar esto y veremos que a corto plazo supondría un problema también para él Mm. y sobre todo para sus generales, ¿no? Para los más macedonios, los más de origen macedonio que estaban más cerca de él y que venían con él desde el principio, ¿no? Que habían estado con él quizá en esas batallas de Queronea, cuando todavía ni los griegos eran muy afines a él. Entonces, sí que es verdad que eso provoca cierto rencor y cierto, bueno, hablaremos ahora, no rencor, sino también cierta desconfianza. Claro. Y eso es importante, porque para un rey que está tan lejos de casa y que depende tanto de sus generales y de su ejército, tener esa desconfianza tanto de ellos hacia él y de él hacia ellos, pues no genera un clima tampoco de comodidad, Claro. ¿no? Entonces, eso es difícil. Y luego a esto tenemos que añadir el cansancio. O sea, es que, fíjate lo que has comentado, 800 kilómetros. Es que 800 kilómetros, mover a un ejército a esa distancia, por hacer el cálculo rápido, con tal de que recorrieran 40 kilómetros al día, que un ejército moverse 40 kilómetros al día a pie, eh, Mucho. es caminar de sol a sol, ¿eh? Es caminar de Sí, sol a sol. Posiblemente no recorrían 40 kilómetros al día, recorrían algo menos, porque además hay que llevar toda la impedimenta y si tenían máquinas de asedio o lo que tuvieran y los víveres y todo eso, conlleva un esfuerzo extra, ¿no? Pongamos que recorrieran menos. Es que se tiraron más de un mes. O sea, de un sitio a otro, más de un mes de desplazamiento. Posiblemente más, porque a lo mejor incluso harían alguna parada de varios días para descansar, porque también caminar 40 kilómetros al día, aunque fueran 30 durante un mes seguido,
para un ejército es arduo, ¿no? Entonces, imaginémonos las distancias y el tiempo que tardaban en recorrer esas distancias, que no estamos hablando de hacer el Camino de Santiago con Sí, una mochila, que yo, por ejemplo, pongo ese ejemplo, ¿no? Yo, cuando hice el Camino de Santiago, el día que más caminamos fueron 42 kilómetros y nos tiramos de sol a sol caminando. Pero claro, iba yo con mi mochila. O sea, no es un ejército que tienes que arrastrar de otras cosas. Entonces, es complicado, ¿eh? Y eso, 42 kilómetros hiciste, como sí, Filipides desde Maratón exactamente. hasta Atenas, ¿eh? 42 kilómetros fue digamos, la etapa más larga que hice en el Camino de Santiago. La hicimos en un día y tuvimos que Pero caminar acabaste fatigado, de ¿no? sol a Acabaste sol, claro, fatigado. claro. Desde las 6 y pico, 7 de la mañana hasta las 8 de la noche que llegamos al final de la etapa o sea, eso es una cosa que no se puede repetir varios días seguidos, porque No, si no, yo, claro. si yo que lo hice ya hace años, siendo joven, estando fuerte, ¿no? Por así decirlo, con solo una mochila y fue duro, imagínate un ejército con todo lo que tiene que mover. O sea, Correcto. que es muy complicado. Por eso es lo que quería comentar, de que hay que sumar a todo lo que has estado comentando de la moral, el cansancio. O sea, es que es complicado una conquista Y de esta envergadura, ¿eh? Y el cansancio también afecta a la moral. Claro. Entonces, realmente tanto la parte física como la parte psicológica van acompañadas, ¿no? Ya lo decíamos muchas veces. Mm. Hoy en día estamos cansados de escuchar todos esos deportistas que tienen esa fatiga mental por el estrés y no solo por la parte física, porque el cuerpo da para lo que va, pero la parte mental es súper importante, ¿no? Esos hombres son muy diferentes a nosotros, o eran muy diferentes a nosotros, porque estaban curtidos, estaban entrenados. Estamos hablando de un ejército, sobre todo el macedonio, que era muy profesional desde tiempos de Filipo. Quizá los griegos no lo eran tanto en ese sentido, porque eran más ciudadanos soldados. En este caso, quizá no lo eran tanto, los persas seguramente menos todavía. Entonces, sí que es verdad que la parte mental de un macedonio sería mucho más dura, pero claro, todo el arrastre y todo lo que llevaban ya, Claro. pedirles y exigirles 800 kilómetros de marcha, pues a lo mejor para un jinete no se hacen tan pesados, pero para las tropas de Mm. infantería, para los PZ de hoy, ¿no? Claro. Los falangitas, pues eso ya estás hablando de una cosa más complicada, ¿no? Sí. Entonces, sí que es verdad. Pero bueno, tampoco vamos a analizar más en detalle la parte mental y física, sino que vayamos directamente a lo que ocurrió, ¿no? Porque la gente va a pensar, mira, estos tíos me están analizando aquí las emociones y los sentimientos y cómo se sentía un soldado. Bueno, pues os damos una Es parte calidad, de la historia. claro, os estamos dando una explicación más de calidad que lo que te da Riano en su obra, ¿no? O lo que te da el que escriba la biografía de Alejandro, sin tener en cuenta lo importante de la personalidad y de los que le acompañaban, que sin ellos la conquista no habría sido posible. Ya podría ser Alejandro el más magno de todos los magnos, pero sin un ejército a su altura o que pudiera responder a sus expectativas, hubiese sido imposible hacerlo, ¿no? Sí. Yo me imagino que en más de uno en tiro ya se hubiese frenado. Yo hubiese dicho, sí, pues va a continuar tu santa madre, Alejandro. Olimpia va a venir, Claro, porque es yo ya que me quedo aquí. O sea, ¿qué ambición puede tener un simple mortal, un simple hombre o un soldado de a pie en llegar al Hindu Kush? ¿Qué más me da, no? Lo hacen por devoción, pero porque son fuertes, pero son fuertes de mentalidad y de fuerza física. Entonces, esto es lo que queremos defender desde aquí, que a lo mejor no se trata en ningún otro podcast, ¿no? Estamos hartos de vender, sí, Alejandro el Magno, sí, sí, Alejandro el Magno y el ejército magno que llevaba. claro. Porque no solo es Alejandro, Alejandro es un hombre. Por mucho que él quisiera decir que era el hijo de Zeus y de Amón, me parece perfecto, puede ser el hijo que quieras, pero si no tienes un ejército suficientemente capaz en todos los sentidos, es imposible que realices una gesta de este tamaño. Entonces, desde aquí, pues ya rendir homenaje, sirva esto de rendir homenaje, no solo al que conquistó, sino al que les permitió o el que hizo posible toda esta gesta, que es todo ese ejército, esos Ujú. hombres y ese séquito de mujeres, de niños, todo que acompañaba a este ejército, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que un Sí. ejército no avanzaba solo. Entonces, cuando lleguemos a la India, llegamos en la etapa de regreso, que todavía queda mucho para llegar allí, veremos lo importante que es este ejército, ¿no? Realmente, y lo doloroso que es para Alejandro perder, porque tú imagínate, no perderá me parece que una batalla durante toda su campaña, que hablaremos de ella, si no hoy, en el siguiente programa, ¿no? Pero será
serán los elementos los que acabarán Mm. derrotando a su ejército. Esto es muy fuerte, ¿eh? Realmente un ejército imbatido a nivel bélico que sea batido por las inclemencias del tiempo, ¿no? Climatológicas en este caso, ¿no? O del terreno. Entonces nos daremos cuenta que esos hombres sufrirán auténticas penalidades. Es que no se quejen, que no se quejen de ir a Ecbatana, que lo peor está por llegar. Van a Sí. sufrir lo insufrible. O sea, les va a exigir el máximo y esos hombres van a dar lo único que tienen, que sus vidas, por cumplir un sueño de un señor. Entonces, ¿qué devoción tienen que sentir hacia él, ¿no? Para poder cumplir esto. O sea, que ahora imagínate que estás y te dicen, 800 kilómetros. Y pues, tranquilo, relájate, que lo que te depara el destino va a ser mucho peor. Agradecerías hacer esos 800 kilómetros Mm. que separan Persépolis de Patana, ¿eh? Entonces, prepárate, pero bueno, vamos Vamos al lío. por partes, porque es que si no, no avanzamos. Si tenemos 800 kilómetros todavía, pues los vamos a pasar del tirón, ¿vale? Eh, Llegaron a la magnífica capital, a Ecbatana, y en palabras del propio Heródoto, que decía que esta ciudad disponía de 7 círculos de murallas concéntricas, cada una de ellas de un color distinto. O sea, imagínate qué gran ciudad, qué majestuosidad, ¿no? Y una vez llegaron allí, se percataron, primero, de que la realidad era otra, y segundo, quizá, primero, que la ciudad no era tanto como decían, y segundo, de que Darío ya no estaba allí. O sea, que tanto correr, tanto ir, pues claro, lo que tardarían en hacer esas etapas, pues le dieron a tiempo a Darío de tomarse unas vacaciones, de tomarse una caipiriña en las murallas de Patana y decir, bueno, pues los veo venir de allí. Pues mira, ahora que los veo de lejos, que los tengo a 100 o 200 kilómetros, pues bueno, ahora me voy. O sea, le dio tiempo a todo y a relajarse, ¿no? O sea, que la distancia era tan grande que Darío tuvo tiempo de verlos venir, de marcharse, ¿no? Mm. La cuestión es que el rey persa marchó, abandonó la ciudad y se llevó consigo a una gran cantidad de talentos, en este caso, y de jinetes bactrianos, ¿vale? Se dirigió hacia las puertas caspias, entre las cuales pues había algunos de sus nobles y generales que continuaban siendo fieles. O sea, que se llevó todavía a sus leales y seguía huyendo a caballo. Con lo que Alejandro se daba cuenta de que era imposible cazarlo, porque le sacaba mucha distancia y aparte se desplazaba a caballo. Claro. Iba huyendo, cada vez iba más al este. Entonces llegaría a un punto que se caería o que traspasaría los límites del propio imperio aqueménida, ¿eh? Pero como era tan grande, tío, es que no le daba caza. O sea, Mm. ya podía correr Alejandro todo lo que quisiera, que este hombre siempre le sacaba ventaja. Entonces, Alejandro se dio cuenta de que lo mejor era cambiar la estrategia. Y lo que hizo fue dejar atrás el convoy de avituallamiento, se lo dejó a Parmenión, y avanzó él a marchas forzadas con una unidad de jinetes. Dijo, la única manera de cazarlo va a ser forzar la máquina. Y evidentemente no lo voy a hacer a pie, si llevo el convoy tampoco lo voy a poder hacer, pues lo que voy a hacer es abandonar el convoy, coger una unidad de jinetes y cazarlo a lo loco, ¿vale? Y al Mm. llegar a las puertas caspias las pasó sin problemas, ya que no había ninguna guarnición defendiéndolas. Y aquí es donde se entrecruzan las historias, ¿no? Porque la gente no se ha dado cuenta que desde Gaugamela han pasado muchos meses. Y cuando nos venden la historia, nos venden como si después de Gaugamela Alejandro cogiera unos jinetes, persiguiera a Darío y lo cazara en ese momento. Pero no, es que está ocurriendo ahora, mucho tiempo después. O sea, es un periplo. Desde que huye en Gaugamela hasta este día ha pasado muchos meses, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta de que la historia se ha explicado de una manera diferente, o se explica más express, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que Alejandro encuentra a Darío, pero no lo encuentra como él quisiera, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que esos parientes, esos nobles de la familia del propio Darío, al ver que Alejandro estaba tan cerca, que ya había cambiado la estrategia, que lo tenían pisándole los pies, pues dicen, bueno, ¿qué le podemos ofrecer a Alejandro para que nos deje de dar caza? Pues a Darío. Claro, Mm. Darío voluntariamente no se va a quedar allí esperando a Alejandro. No va a decir, le dicen, Darío, quédate un momento que ahora volvemos, que vamos aquí a hacer un recado y ahora volvemos. No, lo que hacen es matarlo, prácticamente. Lo dejan herido de muerte, sino muerto, ¿vale? Que eso es la duda también que planea Mm. sobre nuestras cabezas y la cabeza de Alejandro. La cuestión es que cuando los tienen tan cerca, lo que hacen es apresar al gran rey y acaban con su vida. Y esta acción tan vil suele atribuírsele a uno de los nobles, a un tal Besos, ¿vale? O Beso, ¿vale? Mm. Y cuando Alejandro encuentra a Darío, aquí no nos especifica muy bien las fuentes, ya que no sabemos si está muerto o agonizando. Lo que pasa es que está claro que no puede hacer nada por salvarle la vida. Así que lo que hace es
ordenar que trasladen el cadáver del rey hasta Persépolis para ser enterrado en la necrópolis que tenía la familia real persa, Aqueménida, ¿vale? O sea que dicen, hemos llegado hasta aquí, tú imagínate al que le dicen, trasládalo, dice, joder, me he pegado 800 kilómetros hasta aquí y ahora tengo que volver 800 para atrás para Persépolis. Bueno, pues siempre hay algún afortunado que no tiene que seguir avanzando, sino que vuelve, se lleva el cadáver del rey y con esto nos encontramos que ya no hay rey. ¿Vale? O por lo menos legal, porque ya veremos que siempre habrá una Aqueménida por detrás. De estos autores del magnicidio, ¿vale? Uno de ellos se proclamará, Besos, se proclamará como gran rey, como Artajerjes V o no sé cuál ya, ¿vale? Total, que para Alejandro ya no hay un rey legítimo. Para Alejandro ya no hay un gran rey ni un rey de reyes. Ahora sí que es verdad que él es el heredero de Darío, porque ya es como si dijera, no lo he matado yo, ha muerto, pero ahora soy yo el rey porque tengo los dominios de su imperio. Entonces, ahora sí que es verdad que ahora yo sí me puedo considerar como el auténtico rey aqueménida. ¿Vale? Decir que Alejandro tuvo un gesto honorable, ¿no? Al enterrar a... Porque lo podía haber dejado tirado como un despojo, ¿no? Pero tuvo ese gesto de trasladarlo a Persépolis y enterrado en la necrópolis familiar. O sea, es un gesto que... Después de las molestias que le había ocasionado. Sí, porque lo normal es haber cogido y haber dicho, bueno, normal entre comillas, ¿no? Pero que estaba en su mano haber cogido y haber dicho, mira, ahora voy a pasear el cadáver, lo voy a arrastrar, voy a decir, esto es lo que le pasa a un rey que osa, digamos, enfrentarse a mí o que... O sea, podía haber hecho cualquier cosa con su cadáver, pero no. Manda el Pero cadáver... él buscaba legitimarse. Exactamente. Claro, si tú haces eso, quedas como un déspota, como un asesino, y cómo alegas tú que han sido otros los que lo han matado, ¿no? Realmente, claro, con este gesto, el gesto no es altruista de por sí, ni de buena voluntad. El gesto responde a una maniobra diplomática y política, ¿no? Entonces, Alejandro lo que quiere es limpiar su imagen y lo que quiere él es decir, mira, me va fantásticamente porque le va genial. Porque ahora él lo que dice es que él va a vengar la muerte de Darío. Porque hay unos asesinos que han matado al gran rey, él es el nuevo gran rey, porque aquellos son los asesinos del gran rey. Si él lo hubiese matado, ¿cómo habría quedado? Muy diferente la historia. Yo creo que el planteamiento hubiese sido muy diferente, por lo menos a ojos de los demás persas. Ahora, a ojos de los demás persas, él se erige en el vengador y dice, pues ahora voy a perseguir a los asesinos, pero yo os devuelvo el cuerpo de vuestro rey, lo enterráis con honores, que todo el mundo ya sabía a estas alturas que era un cobarde, un miserable, que Darío III era una rata escurridiza. Pero bueno, ahí Alejandro yo pienso que le va de maravilla. Esta escena le ha venido niquelada. Y a sus hombres deben pensar, joder, a correr más detrás de los otros, ¿no? Ya que teníamos cazado a Darío, ahora nos hará correr detrás de los otros, porque el imperio persa continúa siendo muy grande todavía. Entonces, sí que es verdad que ahora él se erige en vengador, pero queda fantásticamente cara a la galería. O sea, que esto para él es un escaparate brutal. Yo pienso que aquí se corona y queda perfectamente retratado y le pone le abre como una autopista de posibilidades. Entonces, esto está bien, ¿no? Alejandro, siempre lo hemos dicho que no era un tipo que dejara las cosas al azar, ¿no? Entonces, a esto le va fantásticamente. Hay cosas que sí que le vienen bien, pero le sabe sacar provecho, ¿no? Y eso es también una virtud, ¿no? Una virtud de un gran hombre, ¿no? ¿Qué hace? Pues lo que hace él es darles caza y para ello pues tampoco puede ir así de buenas a primeras, porque lo que tiene que hacer es meterse en territorio inhóspito, en las actuales regiones de Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán, ¿vale? Para que veamos que estamos hablando de territorios enormes. Esa gente sigue... y con una geografía complicada. Súper abrupta, claro, porque ahora vemos que nos empezaremos a meter ya en el Hindu Kush, ¿vale? No es la expedición que atravesará la cordillera del Himalaya para ir a la India, pero el Hindu Kush es una cordillera muy grande. Y toda esta zona de Afganistán, de Tayikistán y Uzbekistán es muy rocosa, es muy montañosa, hay zonas muy áridas, entonces también es verdad que va a suponer un reto para Alejandro, porque ahora
a la vez que ya le llegan sus hombres, porque esta avanzadilla ha servido para algo, pero la cosa se detiene, Beso sigue huyendo y sigue huyendo más hacia el este todavía, se adentra más en todos estos territorios y obliga a Alejandro a tener que seguir conquistando. Y aparte hay que tener en cuenta que estos territorios eran ciertamente bastante independientes del imperio, ¿vale? Eran satrapías, pero unas satrapías un poco a su aire. No es como Caria, como Egipto, que estaban sometidas y bien controladas. No, aquí había sátrapas, pero que dejaban a la gente acampar a sus anchas. Entonces aquí Alejandro va a tener un doble problema, porque esta gente no está acostumbrada al control férreo que tenía el gran rey, y Alejandro sí que quiere imponer este control férreo. Entonces va a ser duro, porque es mucho territorio, muy extenso, con gente dura, acostumbrada a la dureza de la vida, como veremos que hasta hoy en día, hasta los años 80, los afganos tuvieron que, y les metieron mucha tralla a los rusos, ¿vale? Allí en las guerras de Afganistán, ¿vale? Entonces, los americanos lo han tenido también con las guerras de Afganistán, se han dado cuenta de que el territorio es esencial y allí los oriundos controlan todo. Pues imagínate, Alejandro ya tuvo su Afganistán particular, ¿no? O sea, a partir de ahora va a empezar una parte muy complicada de su conquista, y no es de Gaugamela a la India, no, es que ahora viene quizá la parte más complicada a nivel de sometimiento y de control, porque realmente esta gente es no rebelde, pero le costará bastante aceptar la autoridad. Ya del persa, imagínate del macedonio, que viene de más lejos, ¿no? Que deben decir, ¿qué pinta este pavo aquí, sabes? Claro, sí, sí. La historia ha demostrado que son un pueblo, vamos, con un par, ¿no? Como se suele decir mal y pronto, y que, y que han sido varios los imperios que han intentado conquistar esas tierras y de una manera u otra han salido escaldados, ¿eh? Porque ya te digo, tú mismo lo has dicho, ellos controlan el terreno, un terreno difícil, y esto ya no son batallas en campo abierto No. que las falanges macedónicas tienen toda la ventaja, no. Aquí te hacen una guerra de guerrilla y estás perdido. Correcto. Si es que ahora ya la manera que tenían de combatir estas tribus de las remotas regiones no eran las de batallas campales, como tú dices, ni guerras en campo abierto. Ahora Alejandro tuvo que adaptarse al estilo de combate del enemigo, que era la guerra de guerrillas, y para eso pues necesitaba sus tropas ligeras, a los papistas, a los agrianos, a todos los... una caballería de compañeros ahí no te sirve nada, y la falange muchísimo menos. Te la van a quebrar y te van a reventar por todas partes. Entonces Alejandro aprendió eso, ¿no? Que para hacer librar esta guerra tenía que adaptarse un poco también al enemigo. Eso es lo bueno que tenía la capacidad, o el ejército de Alejandro, que tenía una capacidad adaptativa súper buena, ¿no? Y eso es interesante para poder entender el desarrollo de esta guerra, ¿no? Pues esta campaña, una vez la finalizó y la venció y adquirió un cierto dominio del territorio, con el cierto dominio, quiero decir que aunque estaba controlando sobre el terreno in situ, mantenerlo era lo complicado, ¿no? Entonces, veremos ahora el espíritu y el carácter de esta gente, cómo dificulta las cosas, ¿no? Y lo que hace él es, tengo controlado el territorio, por lo menos a priori, seguramente las grandes ciudades, los centros más importantes, las montañas y los puntos neurálgicos más elevados y estratégicos, pues eso quedaría un poco al margen, porque sería muy difícil de controlar, pero aunque tuvieras centros controlados, te darías cuenta de que luego iba a ser difícil mantenerlos, ¿vale? Entonces, aquí una vez está controlado, lo que hace es licenciar a más tropas griegas pertenecientes a la Liga de Corinto y ofrece a esos mercenarios o a esos hombres que se queden como mercenarios si quieren hacerlo, ¿vale? Yo pienso que más de uno diría, joder, mira, ni por todo el oro del mundo me quedo aquí en este rincón remoto, ¿no? Si este hombre me da la posibilidad de licenciarme, yo ya he cumplido, soy griego, no soy ni macedonio, este es el sueño de los macedonios, y que sus hombres, los macedonios, sigan a su rey, ¿no? Más de uno se habría llenado las sacas, imagino, ¿vale? Entonces, si te ofrece la posibilidad de volver a tu casa o acercarte más, ni que sea, dejas ese frente tan hostil, porque la campaña esta que decíamos, esta última campaña ha sido bastante dura, y allí yo imagino que esos territorios tampoco ofrecerían demasiado a un griego, ¿no? Entonces lo que hacen es, muchos de ellos aceptar y no quedarse como mercenarios, y lo que hacen es marcharse, ¿no? Y ese gesto pues tampoco acabó de agradar a las tropas macedonias, ya que algunos de ellos pues a lo mejor esperaban recibir la misma recompensa y dijeron, joder, mira, se fijan los griegos, les da todo esto, y a nosotros, pero claro, es una maniobra política también, al final
pertenecen a la Liga de Corinto, que es una liga sometida, pero en principio aliada, ¿no? Tus macedonios te van a seguir sí o sí a muerte, es su obligación. Ahora, los griegos de la Liga de Corinto ya hay que darles un trato especial, ¿no? Porque no todos están allí por voluntad propia y se les tiene que ofrecer también una posibilidad de decir, oye, regreso a mi tierra y vendo la película de lo que es ir con Alejandro, ¿no? Si un tipo regresa siendo el más rico de su pueblo o de su ciudad, ¿vale? Y dice, oye, ¿este dónde viene? ¿No? De Persia, que allí la gente se está forrando. Pues este hombre va a ser un reclamo bastante importante Claro. para los que están allí, ¿no? Decir, hostia, ¿y yo qué hago aquí muriéndome de hambre, mal viviendo? Pues me voy allí con Alejandro, me hago mercenario, me voy a un malisto y tengo estas posibilidades, ¿no? Entonces, aunque a los macedonios les siente mal, pues, oye, es lo que hay. Y además, el prescindir de esos griegos, obliga a Alejandro a tener que sacar recursos de otras partes. Y es ahí donde cada vez tira más de tropas persas. Claro. Se está integrando más, porque tienen que suplir a estos hombres que se van. Y como está tan lejos de Grecia, mientras esos refuerzos le llegan o vienen, él tiene que cubrir las vacantes. Entonces empieza a incorporar eso en su política de integración y de asimilación, que además de ponerles o de generarles más rollo a los macedonios porque los griegos se van, también les genera mucho más mal rollo porque además vienen persas a su ejército y cada vez aquello se convierte más en una torre de Babel. ¿Vale? Sí. Entonces cada vez es más complicado, cada vez se asemeja más al ejército persa en sí, ¿no? Que hay Ujú. tanta mezcla y tanta variedad, ¿no? Pero es que además de aquí, o además de esto, eh, parece ser que Alejandro incluye más costumbres persas, como es, por ejemplo, algo que a sus oficiales les va a sentar como una patada en la entrepierna, ¿vale? Que es la prosquinesis, ¿vale? Que es ese acto que tenían los persas de inclinarse y arrodillarse ante el gran rey. Ujú. Como ya no hay gran rey, pues bueno, el gran rey es él, sí que es verdad que los súbditos persas se arrodillan. Y eso, pues Alejandro le debe levantar el ego más todavía. Ya si lo tiene suficientemente alto, pues ya traspasa al cielo, ¿no? Y, hombre, eso para los griegos y los macedonios, pues quizá algún griego te lo hace, ¿no? Porque mira, al final, pero un macedonio nunca lo ha hecho, su rey siempre ha sido un igual, ¿vale? O lo han visto como un igual, o se ha vendido como un igual, pues una postración... esto viene incluso para los persas del tiempo de los asirios, ¿no? O sea Ujú. que eso es un acto muy bárbaro que no gustó a los macedonios, ya que era un símbolo de divinidad y su rey no era un dios, ¿vale? Él decía que era el hijo de Zeus, le había Sí. vendido su madre toda la película, ¿no? Pero para un macedonio no era así, ¿vale? Que un persa pensara eso de su rey, vale, pero para un macedonio su rey no era un dios, ¿vale? No sé, somos mortales todos, ¿eh? Ujú. Sangran por las heridas, pueden morir. Entonces, lo han visto, lo han presenciado, lo han estado a punto de perder varias veces. Entonces, ese paso, quizá yo pienso que fue uno de los grandes errores de Alejandro, ¿vale? Puedes orientalizarte, no hay ningún problema, pero hay ciertas cosas que hay que mantenerse con las tradiciones. Ujú. O si más no, hacer lo que sea más paulatino, más Sí. progresivo. No irlo haciendo ahí y de repente un día, ¿vale? No, lo que tienes que hacer para que quede chulo y para que quede guapo, pues cuando un persa se te arrodilla allí, le dices, oye, tío, levántate, que a mí no hace falta que me trates así, que soy un mortal, soy igual que tú, ¿no? Soy un hombre. Entonces, eso hubiese quedado súper chulo delante de sus macedonios, ¿no? Ujú. Pero claro, si te lo hacen y no respondes como diciendo, levántate, estás como diciendo o como dando a entender que te gusta que te hagan eso. Ujú. Entonces, de eso, de que te guste, a que se lo exijas a tus macedonios, aunque no lo hagas directamente, parece que dejes a los macedonios mal porque no lo hagan. Entonces, aquí es un error, pienso yo, ¿eh? Sí. Analizando un poco más Ujú. mm, este, mm, este impasse, ¿no? Que no sé cómo lo ves tú. Si Sí, quieres, sí, no, abrimos un no. poco de debate porque... No, la verdad que pienso lo mismo que pienso lo mismo que tú. Y estaba pensando en lo que has comentado de los griegos, cuando empieza a licenciar a los griegos. Claro, yo aquí pienso que posiblemente se quedaran de mercenarios los que no habían obtenido un botín suficiente, porque recordemos que el botín y el saqueo formaba parte de la guerra. Entonces, Eso es. me imagino a los griegos que durante el saqueo de Persépolis, por ejemplo, o durante el resto de batallas o del resto de la campaña, sí que hubieran ido amasando un botín, a eso les hubiera venido fenomenal que Alejandro hubiera dicho, licenciados.
pues esos se hubieran vuelto a Grecia, como has dicho tú, bastante ricos, incluso hubieran fomentado que otros griegos dijeran, pues yo también quiero ir a Persia a obtener un botín, ¿no? Imagino que el que no hubiera tenido tanta suerte y no hubiera obtenido lo que él hubiera querido, hubiera dicho, no, no, voy a aguantar un poco más y voy a seguir aquí a ver si tengo suerte, ¿no? Y sí, es que también con estos gestos, Alejandro no le quedaba otra que, como has dicho tú, reclutar a persas, o sea, a lo más cercano que tenía. Y sí, opino igual que tú. Yo pienso que un líder es algo diferente a un jefe o a un rey, ¿no? O sea, un líder tiene que respetar en todo momento a sus hombres y no hacerles de menos. O sea, tienes que tener Pero, pero gestos. ponte, pero ponte ahora en el lado de Alejandro pensando, ¿y si yo rechazo la proskinesis a los persas? ¿Cómo voy a quedar ante ellos cuando es una costumbre suya, ¿no? Es que a lo mejor hay un dilema ahí que se nos escapa, ¿no? Contentar a todo el mundo parece también un tema complicado, ¿no? Y él depende también de esos persas. Claro. Entonces, ahí te abro ahí la caja de Pandora, porque Sí, pero tú lo has comentado, o sea, ese gesto podía tener una doble función, el gesto de decir, no, no, no te arrodilles ante mí, no te arrodilles ante mí. La doble función es, sus hombres, los macedonios, dicen, mira, está actuando bien Alejandro, porque no, al no permitir eso a los persas, no se va a trasladar a nosotros, no nos vamos a tener que arrodillar ante él. Y un persa lo puede ver como decir, ostras, vale, eh, no nos trata como a seres muy, muy inferiores, sino como más o menos o como a un igual. Hay que tratar con respeto a Alejandro, pero no nos hace que nos arrodillemos. O sea, claro, es que es eso, es que es según, ¿no? También estamos hablando desde el presente, viajar a aquella época, posiblemente un persa esto lo vería como, no sé, como algo que rompe la tradición, ¿no? Si los persas han estado arrodillándose ante su gran rey durante siglos. décadas, siglos, ¿cómo ahora de repente no tenemos que hacer eso? ¿Cómo vamos a romper esa tradición, no? Entonces, claro, es algo que a lo mejor nos cuesta entender, pero que sí, que puede ser chocante, ¿no? Para los persas. Hacemos una encuesta. Proskinesis sí, proskinesis no. Vale. Venga, todos En los los que co- seáis partidarios de la proskinesis, de que Alejandro tenía que haber hecho algún gesto o no. En comentarios, venga, todos a votar. claro, sí, No sé si se puede poner una encuesta en iVoox, pues la pones ahí, ¿no? En la comunidad, ¿no? claro, los comentarios sirven para esto, ¿no? Para que los oyentes nos den su opinión, ¿no? Nos interesa saber la opinión, ¿no? Que realmente tenía que haber hecho Alejandro, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé, desde mi punto de Es que vista, claro, hay que estar ahí. claro, Hay que hay estar que, ahí en hay el que estar momento ahí. y entenderlo. Yo desde mi percepción y claro, desde la época en la que vivo, creo que no hay que arrodillarse ante un rey, ¿no? Le puedes hacer en un momento dado una reverencia, ¿no? Hay que tratar con el máximo respeto, ¿no? Pero el arrodillarse, ¿no? No lo veo, claro, en aquella época y bueno, incluso posiblemente haya países en los que se arrodillen ante el rey, ¿no? O ante el presidente del país, ¿no? Pero lo veo un gesto como, no sé, muy, muy de rebajarse, ¿no? Todos somos Claro. personas, ¿no? Hay que tratar al resto con respeto, pero no te puedes rebajar tanto. Bueno, la cuestión es que le gustara más o le gustara menos, sí que empezó a tener detractores, ¿vale? Gente que lo criticaba dentro de su ejército, evidentemente, de las tropas macedonias. Y aquí es donde la conspiración, la paranoia de Alejandro también empezó a emerger, ¿no? Ya dijimos en su día que era un poco inestable, que tenía momentos ahí un poco críticos. Y en una de esas ocasiones, pues le llegó hasta él un rumor, o alguien que se chivó, o alguien que se fue de la lengua, lo que sea, que había como una especie de conjura, ¿no? Y dentro de esa conjura estaba implicado Filotas, que era el hijo de Parmenión, uno de Ujú. sus hombres de confianza, de hombres de confianza de Sí, su padre. Filotas también pertenecía a su agema, a sus compañeros más leales. Y bueno, decían que todo podía venir por el tema de esa ligera inclinación, nunca más bien dicho,
hacia las costumbres persas. La cuestión es que Alejandro, ni corto ni perezoso, antes de que la cosa fuera más, pues decidió dar un golpe letal, ¿no? Y lo que hizo fue ejecutar a Filotas. O sea, imagínate, ¿no? Ostras. Hasta este punto, ¿no? Y una cosa llevaba a la otra. Claro, si matas a Filotas, Parmenión no estaba allí, pero lo que hizo fue dar la orden, ¿vale? Porque tenía miedo que Parmenión, si cuando le llegara la noticia de que había matado a su padre, pues, a su hijo, pues obviamente que se le girara en contra, que era lo normal, y más teniendo en cuenta esa situación y el motivo por el cual se había hecho, ¿no? Que a lo mejor era una ligera sospecha, no hubo ni juicio, ni hubo nada, entonces no se pudo defender y realmente fue una ejecución sumaria. Y lo que hizo fue enviar a alguien también para que se encargara de Parmenión. O sea, con esto borramos de la ecuación a dos de los grandes personajes que acompañaron a Alejandro, a hombres de confianza que habían estado con él en los peores momentos y habían resistido, y aquí ya asistimos un poco a un cambio de mentalidad, ¿vale? Ya vemos que la situación se está yendo un poco de madre, ¿no? Quizá esa orientalización, esa idea inicial de conquistar el imperio persa pasaba por conquistarlo, pero no por volverse persa, ¿no? Y a lo mejor Claro. aquí sí que hay algo de cambio, ¿no? De transformación en la personalidad y en la manera de hacer de Alejandro, ¿no? Podemos decir que no sirvió de nada todo lo que habían hecho para salvarlos. O sea, que Parmenión había sido uno de los hombres que había, digamos, resistido en los peores momentos, en los Sí. peores flancos, en las peores batallas, ¿no? En Gaugamela, Mm. en Ixos, en el Gránico, ¿no? Entonces, realmente no le valió de nada todo lo que había hecho por él. A la hora de decidir y de hacer, pues en la antigüedad pues ya sabemos cómo se procedía, ¿no? Para evitar males futuros, pues lo mejor era cortar de raíz, ¿no? Y en este caso cortó, pero bien de raíz. Bueno, Sí. la cuestión Yo, es que una vez... fíjate, Dime. si me permite, Sergio, creo que, claro, igual, lo veo desde el punto de vista de la actualidad, ¿no? Es hacer un poco de presentismo, ¿no? Pero pienso que Alejandro Magno, a lo largo de su vida, cometió ciertos errores, ¿no? Y yo pienso que este es uno de esos errores, porque se puede actuar de otra manera. Si tú tienes una sospecha de que te quieren traicionar o que no, en un momento dado tienes ciertos detractores, yo pienso que se puede actuar de otra manera, hacer un exilio o hacer algo, pero acabar con la vida del hijo de uno de tus mejores hombres, por no decir el mejor de tus hombres, y luego acabar con la vida de él, de Parmenión. O sea, pienso que pienso que es un error, es uno de los errores que cometió Alejandro durante su vida. Igual que hablamos en el programa anterior, el sí o no arrasar con Persépolis. Esto es otra de esas cosas que son muy reprochables a la acción de Alejandro. Sí, correcto. A ver, al final depende de lo que tengas alrededor, Claro. depende de las circunstancias, depende del momento. En otra situación a lo mejor no hubiese tomado esa decisión, no hubiese hecho caso a los rumores, pero en vez de aclararlo e intentar ver qué es lo que ocurre, pues da el golpe letal. Pues ya está. La Mm, personalidad de Alejandro también ha ido variando con el paso de los sí. años, ¿no? Entonces, también es verdad que ya no estaba muy estable en según qué momentos emocionales, ¿no? Entonces, quizá la información le llega de una manera que no es la que nos llega a nosotros o la que podemos interpretar. Entonces, no Mm, sabemos el motivo por el cual actuó de esta manera. Lo que pasa sí. es que sí que es bastante contundente, ¿no? Pero a lo mejor Mm, pensó que un golpe contundente serviría de ejemplo para los que vinieran después, ¿no? sí. Hasta el punto de que no le temblaría el pulso de deshacerse de gente de su círculo más cercano. O sea que, no sé. Bueno, la cuestión es que se puso en marcha y en el año 329 se adentró ya en la cordillera del Hindu Kush. No atravesaría la India, no. El Hindu Kush ya hemos dicho que es muy amplio, que es una cordillera enorme, que es un macizo brutal. Entonces, sí que es verdad que toda esa parte de Afganistán, de Tayikistán, de Uzbekistán, ya está bañada en gran parte por esta gran cordillera del Hindu Kush, ¿vale? Cuando queráis hacer la consulta, os vais a un mapa, al Google Maps, ponéis el Hindu Kush y veréis que es un territorio que engloba una inmensa cantidad de kilómetros, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que empezó esta campaña, se metió de lleno en este gigante geográfico Ujú. y bueno, y muy a su pesar, y sobre todo el de sus hombres,
los hombres que habían matado a Darío seguían empeñados en continuar la guerra y él seguía empeñado en darles caza. O sea que realmente su ejército también pasó penalidades a la hora de atravesar esta parte de la cordillera. Dicen que similares a las que sufrió Aníbal al cruzar los Alpes y las que vería luego para pasar a la India. O sea que realmente ya los estaba, como dijéramos, preparando para lo que estaba para venir, ¿no? Entonces, realmente nos encontramos con un Alejandro ya que está exigiendo mucho, ¿vale? A estas alturas, ya, y después de lo que ha pasado, o sea, recientemente lo que acaba de pasar y tú exiges más a tus tropas, pues te encuentras la dificultad del terreno que lo añades a la dificultad física y moral que ya teníamos, ¿no? La cuestión es que ya tenía casi a tiro a besos, y más cuando algunos de los nobles que en teoría estaban con él ya desertaron del ejército y se dieron cuenta de que no había posibilidades y buscaron la clemencia de Alejandro. El que no lo hizo fue Beso, ¿vale? Que además de no rendirse, ya se autoproclamó gran rey, se cambió su nombre por el de Artajerjes V, como hemos dicho. O sea que ya veíamos cuál era la voluntad de este hombre, continuar la guerra, ¿no? Incluso estando acorralado, ¿no? Incluso sabemos que uno de los sátrapas, de nombre Artabazo, se entregó y rindió a sus mercenarios griegos que aún servían a la causa del traidor, ¿no? Y Fíjate. Alejandro en aquella ocasión sabemos que sí que trató a los hoplitas con respeto. Bueno, todos no, a todos no. A los espartanos que iban allí no. Los mandó a arrestar, ya que recuerda que en la Grecia continental los macedonios estaban en guerra contra los espartanos, que habían aprovechado la campaña de Alejandro para volverse a rebelar. O sea que Alejandro lo tenía todo bien grabado en la retina, no iba a perdonar nada. Entonces, perdonó a todos los griegos menos a los espartanos, que los arrestó. ¿Vale? Como Ostras. diciendo, os pensáis que yo me chupo el dedo. No, es que nosotros no somos de allí, nosotros no sabemos ni compartimos ideales con nuestro rey. Digo, anda, que no, si sois espartanos, todos vais a una. No os creo para nada, os voy a dejar libres para que vayáis allí a dar por saco a Antípatro, ¿no? No, pues no. O sea que tampoco lo tuvo muy, muy claro, ¿no? O sea, en marzo de ese mismo año, del 329, continuando la persecución de Beso, con todas las de la ley, pues Alejandro y sus hombres llegaron a la región, a ver si lo digo bien, de Parapamisada, ¿vale? Y fue allí donde Alejandro fundó otra de sus Alejandrías, destinada a controlar los pasos de montaña. O sea, que seguía creando ciudades. O sea, esto es algo impresionante. Incluso en propia campaña iba fundando, iba creando y en su voluntad de querer construir un imperio a su estilo, ¿no? Desde allí continuó la persecución de Artajerjes V y este se replegó al otro lado del río Oxus y había quemado previamente cosechas y campos. O sea, lo que dificultaba todavía más el avituallamiento de Alejandro. Claro. Y también hundió las balsas para que las tropas de Alejandro cruzaran el río Oxus, que era un río bastante caudaloso. O sea que, pese a estar perdido, pese a perder las tropas que le eran leales, este tío seguía obcecado en huir. O sea, estaba haciendo lo mismo que hacía Darío, que había hecho Darío. O sea, que realmente no había cambiado la estrategia. Llegaría a un punto que se le acabaría el lugar a donde huir, ¿no? No habrá rincón en el mundo que te puedas esconder, ¿no? Pues eso es lo que pensaría Alejandro. Se dice muchas veces esta frase, ¿no? Cuando alguien te la hace, dice, no habrá un lugar en el mundo donde te puedas esconder que siempre te encontraré. Pues Alejandro hizo esta máxima como una de sus principales, ¿no? Dijo, me da igual que seas Darío, que seas Artajerjes V, voy a dar contigo. Y el tío, R que R, por mucho que quemes barcos, por mucho que quemes cosechas y que quemes ciudades, a tu paso, voy a ir con todo y te voy a perseguir y te voy a encontrar. Y realmente a obstinación no le ganaba a nadie. O sea que, Claro, yo también pienso que aquí a Beso no le quedaba otra cosa, porque no le quedaba otra opción, porque él había sido el que había conspirado para matar a Darío. Y Alejandro diría, o sea, habéis matado al gran rey, me voy a vengar en cuanto te pille. Entonces yo pienso que era una huida para salvar la vida. O sea, ya tampoco creo que tuvieran muchas esperanzas de ganar a Alejandro haciéndole frente en la batalla, sino ya era una huida por su vida, ¿no? claro, otra cosa es que hubiese tomado la decisión antes, ¿no? De decir, mira, encadeno a Darío, lo entrego y ya está, no hace falta matarlo. Yo lo entrego y así con esto pues me congracio con Alejandro. Ya está, eso lo doy vivo. Hubiese sido la mejor decisión, yo pienso. Aquí ya Sí. lo tenía todo perdido. Y aparte que por mucho que quemes las barcas, ¿qué más da? Si es que luego lo que hizo Alejandro fue
despellejar animales y con la piel construir balsas nuevas con paja, con lo que tuvo, y atravesó el río, ¿vale? O sea, que ya no había dónde esconderse. Y lo que encontró al llegar a la otra orilla fue que los pocos nobles persas que le quedaban a Besos como leales, en teoría, ya lo tenían encadenado y se lo entregaron. O sea, lo que él podía haber hecho Claro. con Darío, se lo hicieron sus nobles a él, porque ya se habían perdido. Se dijeron, ¿dónde vamos a ir siguiendo a este tonto? Si no tenemos ya dónde escondernos, que es la misma estrategia, más de uno diría, yo estoy cansado ya de huir, Sí. igual que los otros de perseguirlos, ¿no? ¿Quién se va a cansar antes, el que huye o el que persigue? Entonces, al final ya se encontró que se lo entregaron y Alejandro ya recibió el presente, ¿no? Y según dicen las fuentes, lo envió a Bactria, donde le fueron amputadas la nariz y las orejas para posteriormente ser ejecutado en la ciudad de Patana. O sea que el que quiso ser rey, pues acabó siendo un pelele y acabó siendo ejecutado de la manera más vil y más triste. Pero aquí ya estaba legitimado, porque era el asesino de Darío III. Entonces, a Alejandro le fue de maravilla, porque encima fue más héroe todavía, porque dio caza al asesino del rey de reyes, ¿no? Del antiguo, de su Claro. predecesor, digamos. Claro, y fíjate, aquí estamos un poco en el dilema, ¿no? A ver si nos sacas de duda, Sergio. Hasta Artajerjes V, o sea, él se autoproclamó así, pero lo podemos considerar como un rey, o sea, Ya ha digamos, cogido el nombre, ya ha cogido el nombre claro, de Artajerjes es, V, ya estuvo o ahí, exacto, sea, sí. Alejandro acabó con 2 emperadores del Imperio Persa, con 2 reyes de reyes. Claro, yo aquí no creo ni lo contaría, porque Claro, realmente después de Darío ya Alejandro se proclamó como sí. el gran rey de reyes, ¿no? En su nuevo imperio. Ya Mm, ese no deja de ser un títere o un usurpador que estuvo quizás semanas, vete a saber el poco tiempo que estuvo. No creo ni que fuera reconocido por sus propios súbditos, porque ya es decir, tampoco había prácticamente imperio persa, o sea, era imperio ya de Alejandro, o sea claro. que realmente no había mucha historia. Lo que sí que es verdad que con esto ya quedaba totalmente erradicado la dinastía aqueménida. Ujú. ¿Vale? Ahora ya sí que no hay aqueménides, ahora ya no hay grandes reyes y lo único que queda ya es Alejandro. ¿Vale? O sea que a partir de ahí la muerte de Darío queda vengada y quedas como que has respetado, ¿no? A tu enemigo, pese a haber sido tu gran enemigo y haberte puesto las cosas muy difíciles, has sido justo y leal hasta el final, ¿no? Entonces, lo tienes todo hecho, ¿no? O eso parecería Sí. a este nivel. Ya no hay un ejército regular persa al que Mm, enfrentarse. Sí que hay a lo mejor tribus diseminadas, pero la conquista parece ser que ha terminado. mm. Acabamos ya la saga entonces. No, hombre, no, aún queda, ¿no? Aún Hombre, queda. hombre, a mí ya está conquistado el imperio persa, todos los hombres. Ahora miramos atrás, vemos a los macedonios. Volvemos a casa, ya hemos acabado. Y Alejandro dice, eso os creéis vosotros. Era un hombre ¿De qué muy ambicioso. piensas? O Claro, sea, claro. después del Dice, Imperio Persa, claro, aquí tenemos que pensar eso. Alejandro ha conquistado toda Grecia, ha conquistado el Imperio Persa. Él pensaría, después de haber conquistado esto, ¿por qué no puedo conquistar el mundo? ¿No? correcto. Y es que, claro, en este momento parece que todo está conquistado, pero la conquista que englobaría este periodo comprendido entre los años 329 y 327 a.C., pues queda un poco cojo en cuanto a fuentes, no hay mucha información. Aparte, se confunden regiones, se confunden campañas militares con otras, lo que hace el relato un poco cojo, ¿vale? Mm, Lo deja un poco cojo. Y nos ha pasado porque hay gente que piensa, hostia, cuando cruza la India, el Hindu Kush, a ver, ese paso y ese periplo que hemos hablado del Hindu Kush es este periodo que hemos hablado. Para ir a la India no hace todo ese periplo. Lo que pasa es que cuando tú ves la película, parece que ese periplo es para llegar a la India, ¿no? Pero es todo este paso por el Hindu Kush, toda esta cordillera, y pasar a la India es mucho más fácil de lo que parece, ¿vale? Luego lo hablaremos cuando lleguemos, pues ya mm, será en programas posteriores, porque incluso aún nos queda más por relatar, porque la campaña no se ha acabado. mm, Ahora viene quizá la parte también más dura, ¿no? Que es el sometimiento de la Sogdia y de la Bactria, que son las zonas más complicadas, ¿no? Y tras capturar y ejecutar a Beso, pues Alejandro se dirigió a la capital de la satrapia de Sogdiana, que era la satrapía en la cual se había refugiado el asesino de Darío. Y esta ciudad no era otra que Maracanda, o lo que es lo mismo, la gran ciudad de Samarcanda, buah, ¿vale? Una de las grandes perlas del Asia
digamos, más oriental del Sí. Imperio Persa, ¿no? Una ciudad muy rica, muy fastuosa, muy grande, ¿vale? Que uno podía pensar, después de Batana ya no queda nada, ¿no? De las grandes ciudades y las grandes capitales. Pues sí, todavía existían grandes ciudades, ¿no? Esta Maracanda, como le llamaremos ahora, Mm. pero es la ciudad de Samarcanda, ¿no? O sea, tan importante también durante el colonialismo inglés, que se convirtió en una de las ciudades más, ¿cómo diríamos?, más exóticas. Sí, claro, y bueno, y en la ruta de la seda, o sea, en la Edad Media, Marco Polo la menciona también en sus viajes. Vamos, es una ciudad espectacular que se nutre de eso, del comercio. Es que al final el comercio lo mueve todo, ¿no? Y Es un punto de paso. Es exactamente, una ciudad que controla un enclave súper estratégicamente bien sí, colocado, ¿no? sí. Y eso, entonces, esa ciudad se alimenta de ese comercio, de ese paso de los comerciantes y lo hace un punto clave para, bueno, para ser conquistado, ¿no? Porque eso es poder. No, no, y además tiene Alejandro la ventaja o la suerte de que la ciudad fue ocupada sin resistencia, o sea que ya realmente es un enclave comercial, no es una ciudad meramente defensiva ni con una guarnición importante, ya no hay un gran rey que controle, ahora él es el gran rey, ¿no? Ujú, Entonces las noticias llegan antes que él, entonces también es verdad que si una ciudad comercial decide continuar o tener una política continuista con un nuevo rey que también es muy apto y muy abierto a todo esto, pues oye, qué mejor que eso, ¿no? No hay oposición, acantonas una guarnición, como sueles hacer, y ya está, ¿vale? Descansas, porque esto es importante, y ujú. tras ese merecido descanso, se continúa con el avance, hasta ocupar ni más ni menos que 7 ciudades. La mayor de ellas fue la ciudad de Cirópolis, ¿vale? Este es el nombre griego, claro, que le dieron los Sí. macedonios, no es, ¿vale? Pero sí que es verdad que acto seguido lo que hace Alejandro es convocar a todos los nobles de Bactria a su presencia a la vez que funda una nueva ciudad de Alejandría. Alejandría Escate, a las orillas del río Yaxartes, ¿vale? Eh, una Alejandría también destinada a controlar los pasos de montaña, una ciudad importante, otro enclave geoestratégico, y lo que hace él es convocar a los bactrios, a los nobles, para decirles, oye, esto va a funcionar así a partir de ahora. Estad conmigo porque yo no soy una aqueménida. Yo os ofrezco esto, ¿vale? Él intenta hacer una política aperturista y traer para sí a los nobles bactrios o bactrianos que hasta entonces no se habían sentido muy integrados dentro del imperio persa aqueménide, ¿no? Los aqueménides les habían dejado cierta libertad, que a lo mejor ya les iba bien. Y ahora se encuentran a este señor que viene de lejos, que viene de fuera, que conquista, es un gran conquistador, pero te ofrece otras condiciones, ¿vale? Mientras se hallaba enfrascado en la fundación de esta ciudad y en las negociaciones, le llegaron noticias de que los habitantes de esas 7 ciudades que habían sido sometidas recientemente por sus tropas se alzaron en armas y eliminaron a las guarniciones que había dejado hasta ahí acantonadas. Es la Os- primera vez que le ocurre esto. Ostras. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Alejandro se encuentra con algo que no había vivido ni había experimentado hasta entonces. O sea, esta gente se ha rebelado. O sea, parece que han sido conquistados, pero no aceptan la conquista. Es lo que hablábamos del espíritu de esta gente de aquí, de la Ujú. zona de Bactria, de Sogdia, de este Afganistán. O sea, realmente te das cuenta de que es muy diferente a lo que te habías encontrado hasta ahora, ¿no? Estalló una revuelta y no la vio ni venir. No se esperaba que fueran a reaccionar de esta manera. O sea, les cogió totalmente desprevenido. Gente indómita, gente que no estaba acostumbrada al Ujú. control. O sea, ¿por qué no lo controlaron los persas esos enclaves? No los tenían tan controlados, porque a lo mejor se dieron cuenta de que era la única manera de que funcionara, ¿no? Claro. Concederles cierta libertad y ahora la imposición de unas normas, de unas leyes, de un comercio, de una política, de un reclutamiento a lo mejor, lo que hizo fue generar una molestia, ¿no? Ujú. Pero claro, Alejandro, como sabemos, reaccionó pues como siempre, rápidamente, eficazmente y en poco tiempo recondujo la situación. Eso sí, sabemos que volvió a recibir una herida en una incursión que hizo en Cirópolis, ¿vale? Con otra pedrada que le dio en la cabeza y Ostras. que dicen las fuentes que le afectó al habla y a la vista durante algún tiempo. O Ostras. sea que, de nuevo ahí exponiéndose, ¿no? Entonces no era tan divino, era mortal. Hombre, claro. Claro. Otra prueba de que no hacía falta inclinarse ante él, ¿no? Eso Porque es. era un hombre que podía sangrar y podía herir, y si le daban una pedrada en la cabeza, pues podría morir Mm. y se quedó sin habla, ¿no? O sea, imagínate, un dios, si fuera un dios, no le hubiese pasado eso, ¿eh? Pero bueno, claro, los persas de su ejército a lo mejor no estaban acostumbrados a que los reyes combatieran en primera línea. No lo Claro. habrían visto jamás en su vida, ¿no? Y ver esto, pues a lo mejor les llamaba la atención. Pero bueno, la revuelta no iba a quedar en nada, sino que en uno de sus arrebatos de ira,
imagino que por lo desagradecidos que habían sido esos ciudadanos a los que no había sometido inicialmente mediante la guerra, pues mandó asesinar a los hombres y vender a mujeres y niños como esclavos. O sea, que decidió dar una lección. Es decir, no os habéis sometido a mí, os habéis rebelado ante mis buenas intenciones, os he dado, os he ofrecido y me pagáis con esta moneda. Pues ahora yo os voy a pagar con la mía, con mi moneda, ¿vale? Y mi moneda es esta, esclavismo. Esclavismo y muerte. ¿A que claro? A lo mejor pensó que la única política que funcionaba con esa gente era la política de la mano dura, ¿no? La política de la contundencia, ¿no? Y esos Claro. eran los cambios de humor de Alejandro, que a veces dice, esas reacciones, no sé si estaba premeditada o no. La Mm. cuestión es que parece que se aclaró el tema, retomó las obras de su Alejandría, tampoco gozó demasiada calma, ya que uno de los nobles que había entregado a Besos, un tal Espitámenes, al frente de un ejército compuesto por esos nobles bactrios, o bactrianos y sogdianos, no se le ocurrió otra idea que asediar Margacán. ¿Vale? Pero bueno, pero antes de meternos en esto, yo creo que hoy ya hemos avanzado bastante. Sí. Esta parte quizá la dejaría para el siguiente programa Vale. y empezaríamos justamente en este momento en el que Alejandro está en Alejandría Escate tan tranquilo, haciendo sus planes, montando ciudades, haciendo urbanismo puro y duro, y le llega la noticia de que se le ha vuelto a levantar otro ejército. Con todos estos nobles que él había convocado para ofrecerles sus condiciones, pues otro noble, heredero del noble que había asesinado al noble, que había asesinado al noble del que era familia del rey, o sea, tendremos al Artajerjes VI ya aquí a la vista. Así que la cuestión es que nunca puedes descansar. El territorio es tan grande, tan vasto, Claro. tan incontrolable, que es que siempre te van a brotar champiñones. Mm. Entonces, este champiñón en nombre de Espitámenes, pues, ¿qué Sí. vamos a hacer? Inevitable. Pero bueno, eso ya lo dejamos para la próxima historia, Mm. para la próxima entrega, porque hoy ya hemos rajado bastante, hemos hablado bastante sobre esto, hemos avanzado mucho sobre el terreno, poco en el tiempo, pero nos queda todavía mucho que explicar. Pero como veis, estamos muy lejos todavía de irnos a la India, ¿vale? Sí, aún Está la queda. cosa muy compleja aquí todavía y va a tener muchos contratiempos todavía Alejandro, o sea que no es tan fácil la conquista. Mm. De Gaugamela a la India va un paso, pero nosotros hemos cogido el camino largo, ¿vale? El camino real, el camino que las fuentes Claro. nos relatan y que a veces se obvia un poco, ¿no? Pero que es también el más entretenido y el más interesante para discernir que esto no fue un camino ni un paseo, ¿vale? No fue un paseo militar, ni mucho menos. A Alejandro le costó mucho tiempo, mucho esfuerzo conquistar el imperio persa, ¿vale? O sea que no está afianzado todavía, ¿vale? Aunque no haya rey, hay mucho que controlar. Claro, es que la historia de la conquista del Imperio Persa por parte de Alejandro fueron penas y glorias, ¿no? Tuvo sus victorias, pero también tuvo sus derrotas, ¿no? O sea, esto es que no es algo que sea sencillo de contar de, no, Alejandro nació en Macedonia, conquistó en pocos meses toda Grecia, se metió en Persia y lo conquistó todo, incluido Egipto y todo, ¿no? No, eso no es No, pues así. dices, del 334 al 323. Son Mm, 11 años, ¿eh? mm, exactamente. Y aún estamos por el 327, ¿vale? O sea, Mm, nos quedan 4 años todavía de Alejandro. sí, Pero claro, todo el recorrido que ha estado aquí, mmm, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que llevamos muchos años. Son 7 años de campaña, ¿eh? Ojo, es que pasan muchísimas cosas. 7 años es una inmensidad de tiempo y pueden hacerse auténticas cosas y auténticas campañas y gestas. Entonces, hay que tratarlo con cariño y con detenimiento, pienso yo, para no pasarlo rápido cuando hay episodios que son bastante interesantes. ¿Cuántos de vosotros sabíais todo esto de Besos, o de Espitámenes, o de Samarcanda, o de Oxus, o de Bactria, Sogdia? No sé, ujú, yo, ¿eh? Yo pienso exactamente. que con esto estamos revelando auténticas joyas de la historia y de la campaña de Alejandro, y por eso dura tanto la saga, ¿no? Que a veces Mm, pensamos, es que este tío, ¿por qué explica tantas cosas? Pues porque realmente es necesario comprenderlo todo, ¿no? Desde dentro. No es simplemente ver una película que dura 2 horas, ¿no? Que está muy bien, que es un claro. resumen. Claro, Pero hoy en día, fíjate, Sergio, vivimos en unos tiempos en los que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser muy corto, ¿no? Vivimos en la época de los shorts, ¿no? De los sí, cortos de Instagram, de YouTube, en los que
en 2 minutos nos tienen que contar algo muy interesante y en el que y en esos 2 minutos tenemos que aprender muchísimo y nos tiene que servir para toda la vida. Entonces, Una pena. claro, Una pena que la gente no consuma un contenido más profundo, ¿no? exactamente. Entonces, la historia tiene que ser, digamos, conocida con detenimiento, tiene que ser bien explicada, ¿no? Como estamos haciendo en estas sagas, ¿no? En la saga de Atenas, en la saga de Alejandro Magno, ¿no? Tenemos que pararnos a ver el porqué de las cosas, ¿no? Por qué una cosa sucedió así, por qué Alejandro reaccionó de esta manera, ¿no? Y claro, eso si lo contamos en un programa de 1 hora o de 1 hora y media, toda la historia de Alejandro Magno, toda la conquista y hasta su muerte, nos puede quedar, ¿no? Muchísimas cosas en el tintero, ¿no? Hay que Es que explicarlo bien. es imposible explicarlo. Y, a ver, por eso esto que ofrecemos, estas sagas así también tan detalladas, yo pienso que son delicatessen, son ya platos especiales para Para lo- auténticos sibaritas, Esto es tío, los café para los sibaritas. muy cafeteros. Hombre, tío, esto es un café de especialidad, pero bueno, es que no lo han creado todavía esta marca de café, Sí. porque realmente ojalá yo tuviera la posibilidad de sintetizar la historia de Alejandro en 1 hora, pero es que es imposible, tío. Es que no entiendo cómo son capaces de explicarlo. La vida de Alejandro, vida y milagros de Alejandro. Pues, ¿cómo vas a explicar los milagros y la vida de Alejandro en 1 hora, tío? Mm. Y suerte que vivió poco, porque si llega a vivir 60 o 70 años y consigue más, estaríamos aquí hablando de Alejandro 15 años nosotros, ¿me entiendes? Claro, a Entonces, ver, todos esos programas son buenos, ¿no? Que estén, ¿no? Y que existan, pero nos tienen que servir para abrirnos el apetito al conocimiento histórico, ¿no? Es decir, bueno, me he visto un programa de 1 hora sobre Alejandro, de toda su vida, de toda la historia de Alejandro Magno, pero claro, aquí faltan cosas, ¿no? Entonces esos programas tienen que servir, digamos, de inicio para conocer muchas cosas sobre Alejandro y sobre la historia, ¿no? Entonces, pero a lo mejor hay gente que con eso tiene suficiente, ¿eh? Porque como tú dices, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual sí, la inmediatez es lo que se rige, ¿no? Hoy en día no le pidas a alguien que no sea fan, auténtico fan de un personaje o de un momento histórico, que se tenga que estar escuchando, por ejemplo, si quieres saber la historia de Atenas, que tengan que estar 13 horas escuchando a dos tíos claro. charlando sobre Atenas. Y dices, hostia, Y pues yo me voy, me veo un vídeo de YouTube de estos de 7 minutos y me explican la historia de Grecia en 7 minutos. Y dices, joder, tío, pues sí, sí que te conformas con poco, ¿no? claro. Pero claro, aquí al gusto del consumidor, ¿no? Tampoco podemos exigir. Por eso están los podcasts y iVoox para la gente más Mm, sibarita. Ojalá algún día este contenido que hacemos sea el normal, ¿no? Pero mm. bueno, Y fíjate, el me, actual. me sorprende, Sergio, que de las últimas estadísticas que se han ido publicando sobre el tema de lectura dicen que cada vez la gente está leyendo más. Yo creo que son, no sé, o mi percepción es errónea, o creo que las estadísticas esas están un poco manipuladas, ¿no? Porque yo pienso que cada vez se Las lee redes nos menos. O comen, sea, las redes nos comen, sí, o sea, a mí no me entra en la cabeza que la gente ahora lea más. No sé, a lo mejor son rangos de edad, pero pero tú te antiguamente yo pones, pienso que se tú- leía más. Y te cogías un libro sobre la historia de Alejandro Magno, a lo mejor un libro de 500 páginas, y te lo empapabas pero yo pienso que ahora la gente en tú vas en cuanto, el en cuanto ve transporte un... público, Claro, tú ves en el transporte público cuánta gente ves leyendo, o vas a una playa en verano, cuánta gente ves leyendo. La mayoría de la gente está con el TikTok, con el Instagram, a lo mejor encuentras a alguien con un ebook o alguien que está escuchando un podcast o está escuchando un audiolibro. Entonces sí. también yo lo acepto también, el audiolibro lo acepto como Bueno, lectura. exactamente, eso es lo que puede ser que sea, ¿no? Que a lo mejor la gente claro, estas encuestas las hacen preguntando a la gente puede mentir. Claro. Alguien puede decir, ¿tú qué lees? Sí, sí, yo leo mucho y tal, y a lo mejor no se ha leído, vamos, ni el folleto del McDonald's, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero eh, puede ser que el tema de los audiolibros, que sí que es cierto que se está consumiendo mucho, puede ser que eso esté cambiando un poco Es un digamos, buen formato, ¿eh? Tengo que decir que es un sí, buen formato porque es muy entretenido, te permite estar haciendo otras cosas sí, claro, si estás leyendo tienes que estar centrado, mm, sentado y leyendo, no puedes estar haciendo otras cosas. Entonces el formato audiolibro me parece un formato muy interesante. De hecho, a través de Amazon, a mí me han ofrecido una versión beta mm, de audiolibros que de momento he subido todas mis novelas a sí, audiolibro
con una inteligencia artificial que te hace la lectura, ¿vale? Que está bastante bien. Sí. Pero a día de hoy solo es para Estados Unidos y América. Solo es Ujú. para América, ¿vale? América del Norte, América del Sur. Sí. Sí que es verdad que si el formato funciona, es muy probable que Amazon empiece a sacar el audiolibro que va a través de la plataforma Audible, ¿vale? Y mis novelas, o las novelas de todos los autores de aquí, Ujú. puedan estar leídas para formato europeo, ¿vale? Es decir, ahora Interesante. están en idioma, en español de Latinoamérica, para Sí. entendernos, para la gente que consume de allí, pero si la beta funciona, que yo creo que sí, porque Amazon al final acaba implementando todo esto, podréis encontrar mis novelas en audiolibro también. Mm. O sea, que es una manera de no tenerte que gastar tú una traducción a audiolibro, que es mucho dinero, Sí. sino que Amazon te lo ofrece a través de inteligencia artificial. Es otra manera de leer. Y yo he sido consumidor de Audible muchas veces, porque cuando vas al gimnasio, estás paseando y tal, en vez de estar leyendo un libro, pues puedes hacer otra actividad. Entonces, ¿considero lectura? Sí. Sí. ¿Es un buen formato? También. Mm. Entonces, aceptamos el audiolibro como una manera de leer. Entonces, Perfecto. ojalá también funcionara así, ¿no? Y pudiéramos Sí. leer grandes obras con... Pero también es verdad que a día de hoy también está bastante limitado. No todo Mm. el mundo, no todos los autores tienen acceso a un audiolibro. Entonces, Claro. sí que habría que globalizarlo todo. Pero bueno, estamos hablando, pasamos de hablar de Alejandro a los hábitos de lectura, pero Bueno, es verdad, forma parte del... podemos, Sergio, considerar estos podcasts también, una vez que lo unamos todo, ¿no? Como hicimos con la saga de Atenas, se puede considerar como una especie de audiolibro, ¿no? O sea, alguien que quiera conocer en profundidad la historia de Alejandro Magno, escuche todos los programas y le sirva, ¿no? En lugar de coger un libro sobre la vida de Alejandro Magno y leerlo, pues bueno, lo puede estar escuchando, porque tú se lo estás explicando perfectamente con todo tipo de detalles y bueno, yo creo que es interesante. Pues nada, Sergio, como siempre, muchísimas gracias por venir a la Biblioteca de la Historia, por seguir con tu saga de Alejandro Magno, ¿no? En estas arenas del tiempo. Un placer, volveremos, que queda mucho por explicar, volveremos con más. Ya soy consciente de que la gente la está disfrutando mucho, me está gustando muchísimo esta saga, muchos comentarios y os invitamos sobre todo a que participéis. Todos los debates que vamos abriendo, pues los respondéis si os apetece y así generamos también comunidad, ¿no? Y eso es muy interesante porque también nos permite escuchar vuestras opiniones y nosotros, ya lo digo yo, nosotros cuando hacemos estas apreciaciones no estamos diciendo que sean verdad ni que sea la verdad absoluta, sino que simplemente son nuestras opiniones. Opiniones. Entonces, las opiniones, como decían, dicen en otro podcast que escucho, que es el de La Voz de Horus, y dicen, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo, ¿no? Exactamente. Entonces, al final, es eso, ¿no? Son nuestras apreciaciones, nuestras valoraciones, y muchas de ellas pues no están ni en las fuentes, sino que simplemente nosotros nos limitamos a expresar nuestra manera de creer si las cosas fueron así o no. Entonces, para eso están los comentarios. No son verdades absolutas, ni muchísimo menos, y estamos dispuestos a que nos corrijáis si nos hemos equivocado y si no nos hemos equivocado, pues nos deis la razón o que penséis si estamos en la línea o no estamos en la línea. Así que nada, esperando con ansia la siguiente y dejamos a Alejandro pendiente ya de lo que puede ocurrir en Maracanda y planeando cómo acabar con esa nueva rebelión. Pero para eso pues tendréis que esperaros a la siguiente entrega que seguramente va a ser muy entretenida. Así que sin más, sin dar más la chapa, hoy ha sido un programa muy de reflexiones. Me despido, Gerión, y un placer como siempre estar aquí en las escenas del tiempo. El placer es mío, Sergio. Y como bien has dicho, pues nada, animamos a los oyentes, a los que nos estén viendo, que dejen su comentario, que le den al me gusta, que compartan el programa con todo aquel que crean que le puede interesar la historia de Alejandro Magno. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.